Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con la entrevistada del día. Vamos a hablar de salud en la provincia de Osorno, en nuestra región de los lagos, la importancia en nuestro país que tiene la hipertensión. Mes de la medición de la presión arterial, campaña internacional liderada por la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial de Hipertensión. Está con nosotros la señora Iris González Cano, quien es jefa del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud de Osorno. Bienvenida a INET Televisión. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos de este mes de la medición de la presión arterial. ¿Qué significa? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad yo quiero comentarle a toda la audiencia que el mes de la medición de la presión arterial es una estrategia que se ha venido realizando ya por segundo año consecutivo, que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, realizar la pesquisa precoz de personas que eventualmente pueden ser hipertensas y que no saben. ¿Ya? Por lo tanto, esto se está fomentando a nivel de todo el país y particularmente aquí en la provincia, con actividades comunicacionales y con actividades también en nuestros establecimientos de salud de la red provincial, en los centros de salud familiar, los CESFAM, ya en nuestras postas rurales y en todas aquellas áreas donde tenemos atención de usuarios. ¿Y esa pesquisa cómo se produce? ¿Yo voy al centro asistencial preocupado o ustedes llaman a los pacientes? Bueno, la verdad es que aprovechamos todas las instancias en las cuales nosotros tenemos contacto con nuestros usuarios y el personal de salud está realizando mediciones de presión arterial. Ya ahora, hay usuarios que ya están pesquisados y que están bajo el control del programa de salud cardiovascular en toda nuestra provincia. Sin embargo, dentro de ese contexto, hay muchos usuarios que llegan ya puntualmente por alguna situación de salud, pero al realizar el control previo a la atención, también se realiza el poder medir la presión arterial para poder, ¿no es cierto?, pesquisar precozmente una posible hipertensión. Y también hay otros usuarios que van a otros trámites, a otro tipo de atención en el centro, que también se les realiza la medición. Lo ideal es poder captar a gente que es asintomática y que eventualmente pueden ser potenciales hipertensos con la gravedad que conlleva esta patología. ¿Cómo es esta medición, el proceso en sí? Usted asiste al CESFAM ya y lo instalan en un espacio adecuado para la medición. La persona tiene que estar también relajada, no venir apurada ni estresada, ya. El personal de enfermería lo atiende, lo acomoda y ya realiza la medición con el instrumento que se utiliza de manera habitual. Inmediatamente yo allí voy a saber si soy hipertenso. Efectivamente, ahí inmediatamente le toman la presión arterial, ¿no es cierto? Y si esa presión está sobre los rangos normales, ya la persona queda citada para poder hacer después un estudio seriado de presión. El estudio seriado se toma la presión en una frecuencia semanal, ¿verdad?, en donde se hacen varias mediciones en distintos horarios del día y si estas mediciones resultan ser elevadas, ya podría hacerse el diagnóstico de hipertensión arterial. Posteriormente a eso, el usuario es derivado a control médico y después, ¿no es cierto?, cuando ya se confirma el diagnóstico, ingresa al programa de salud cardiovascular, que es el programa que tenemos como Ministerio de Salud implementado en toda la red provincial. ¿Afecta igualmente a niños, jóvenes, adultos, mayores? Claro, uno en realidad esperaría que generalmente las personas hipertensas se dan un rango de edad mucho mayor, digamos. Ya generalmente nosotros tenemos pacientes adultos hipertensos, ya adultos sobre 45 años ya pueden ser captados como hipertensos, pero también se da en población joven y ese es el riesgo. La población de adultos jóvenes, el rango de edad entre 20 a 45 años, generalmente es la población de mayor riesgo porque es asintomática y son la población que menos consulta en nuestros dispositivos, específicamente en los varones. Y también se está dando ahora en la población infantil, en niños, en que igual se ha logrado pesquisar algunos casos de niños hipertensos. Ahí hay que hacer el descarte, que no sea una hipertensión provocada o secundaria a un problema renal que podría darse. Y si no es así, la verdad es que muchas veces influye en ello el mal, digamos, la mala situación nutricional de sobrepeso u obesidad.
Por lo tanto, también como una manera preventiva, se ha instaurado en el control de niños sanos la medición de presión arterial de niños ya desde los 3 años hacia arriba. Y efectivamente ya nos hemos encontrado con sorpresas porque la prevalencia de la hipertensión en niños está alrededor del 2% de nuestra población. Ahora, los síntomas que alerten a una familia, por ejemplo, en la casa, ¿se puede dar cuenta algún familiar de que uno de esos integrantes es hipertenso? Cuando son sintomáticos, cuando pueden presentar síntomas, ya generalmente los más comunes son dolor frecuente de cabeza, cefalea, presencia de cefalea. Muchas personas también dicen que tienen zumbido en los oídos, ¿verdad? Hay también un componente importante que es un factor de riesgo para ser hipertenso, que es el estrés habitual. Y eso, ¿no es cierto?, puede alertar a una familia de que algo está ocurriendo. Ahora, si a eso se le suma la malnutrición por exceso y además se le agrega que la persona tiene un estado nutricional de sobrepeso u obesidad, uno podría pensar que efectivamente podríamos estar frente a un cuadro de hipertensión arterial. ¿Se puede prevenir? Se puede perfectamente prevenir y la prevención le sale al Estado ya mucho más económica que tener una persona ya hipertensa con daños. Por lo tanto, las formas de prevención son los estilos de vida saludables. ¿Qué significa eso? Mantener un peso adecuado, ya fomentar la actividad física, no ser tan sedentario, disminuir el consumo de tabaco, ya y en general tener hábitos de vida que ayuden a la protección de cada individuo. El Ministerio en sí entonces está haciendo un trabajo intenso desde ya para estos programas en beneficio de la gente, ¿no? Efectivamente, si hablamos de programas preventivos, ya el Ministerio de Salud tiene varias líneas de trabajo que van hacia la prevención, como por ejemplo el Elige Vivir Sano, que hace unos días atrás se relanzó. Ya es uno de los programas que efectivamente trata de captar a los usuarios antes de que la enfermedad ya esté presente. Por lo tanto, dentro de los controles de salud, ¿verdad?, se pesquisan algunos factores de riesgo que de no frenarlos a tiempo pueden llegar a potenciar la patología. Por lo tanto, ahí se está trabajando con personas ya prehipertensas, personas con obesidad o sobrepeso, y estos programas ayudan a fomentar hábitos saludables de vida, como por ejemplo incentivar el proceso de realizar frecuentemente actividad física, de tener una alimentación adecuada y equilibrada dentro del contexto familiar, ¿verdad? Y considerando también la disponibilidad económica de las familias. Por lo tanto, cuentan con profesionales que son capaces de orientar en ese sentido, nutricionistas, profesores de actividad física, hay controles médicos en esos programas y también hay apoyo psicológico. Pero pese a todas las campañas, ¿aumenta? Claro, ese es el problema, ya que la patología, pese a todas las campañas, ha ido en aumento, y esa es la gran dificultad que tenemos en este rato. Por lo tanto, estamos apelando con estas campañas también a que la población haga conciencia y pueda, ¿no es cierto?, trabajar el autocuidado. ¿Cómo va a ser la campaña entonces? La campaña va a ser con múltiples actividades en los centros de salud familiar y también actividades en lugares comunitarios. De hecho, mañana nosotros vamos a tener acá en Osorno un hito comunicacional. Este jueves. Este jueves, ¿verdad?, que va a ser en el Centro de Salud Familiar Pampa Alegre, en donde van a estar los equipos de salud trabajando en la prevención de la hipertensión arterial. ¿Las consecuencias que deja? Gravísimas. Sí. Ya desde infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, problemas muy graves que tienen un alto costo también para el sistema y para las familias, y la verdad es que el daño es importantísimo en la salud de los individuos. ¿Y lo podemos evitar? Totalmente, se puede evitar totalmente, pero haciendo conciencia. Y lo ideal es empezar a trabajar en el núcleo familiar y sobre todo los padres, ¿no es cierto?, empezar desde ya a prevenir los factores de riesgo en los niños, en la población más joven, y llamar también a la población adulta joven a cuidarse, a hacerse los chequeos. Tenemos también como medida preventiva los exámenes de salud preventivos que están dispuestos en todos los centros de salud familiar, y también quiero decir acá que es el examen de medicina preventivo, también es un examen que está a disposición de aquellas personas que no acuden a nuestro sistema público, porque también los usuarios que no son FONASA pueden también exigir este examen en sus ISAPRES. Ok, entonces porque mucha gente ya se va a alarmar con esta situación, decir, a lo mejor yo soy hipertenso y no lo sé, mañana mismo concurre a su centro asistencial y pide ahí, tiene que pedir hora.
No, de manera espontánea se acerca él al a la información y puede solicitar que le hagan toma de presión arterial. Ok. ¿Algo más que quiere agregar? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, llamar a toda la población a cuidarse. Siento que también en esto de la prevención de la hipertensión arterial un factor importantísimo es disminuir el consumo de sal en la alimentación. Tenemos una ley de etiquetado que ahora alerta, ¿verdad?, aquellos alimentos que proporcionan nutrientes que en exceso perjudican nuestra salud, y dentro de eso está también, ¿verdad?, el logo del signo PARE, como lo identifican, en el cual deberíamos elegir productos bajos en sodio. Este tema de la prevención de la hipertensión arterial se viene trabajando hace mucho tiempo en nuestro país. De hecho, también respecto de algunas políticas que se han instaurado, ha habido también conversaciones con los panaderos, por ejemplo, para disminuir el consumo para disminuir la sal en el pan, que es uno de los productos que toda familia chilena consume. Por lo tanto, una medida preventiva que se realizó en el país fue efectivamente llegar a acuerdos y bajar el consumo de sal, y a través de disminuir el agregar sal en estos alimentos. ¿Y se está haciendo? Se está haciendo. Okay. También dentro de los programas, ¿no es cierto?, que atienden a la población infantil en los colegios, tanto la JUNAEV como también todos estos convenios que se han realizado con empresas que entregan alimentación, se ha pedido también que disminuyan la sal en las preparaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer en la familia? Tratar de sacar el salero de la mesa, ¿verdad? Evitar efectivamente agregar más sal cuando uno está cocinando, ojalá preparar los alimentos con el mínimo de sal posible, y agregar, una vez que la preparación está ya terminada, agregar sal al plato, ya de una manera medida. Y por otro lado, ¿no es cierto?, uno también puede cambiar los sabores agregando saborizantes naturales, aliños naturales que no tienen contenido de sodio. Por ejemplo, agregar orégano a las comidas, laurel de comida, y una serie de aliños que aumentan el valor sápido de los alimentos sin necesidad de agregar más sal. Okay. Por lo tanto, hay que llamar a la población a que efectivamente haga práctica estas medidas. Okay. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por invitarnos. Muchas gracias también. Con nosotros la señora Iris González Cano, quien es jefa del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud de Osorno, y esta campaña Mes de Medición de la Presión Arterial es un tema re importante para todos nosotros por el cuidado de nuestra salud. Una pausa y de regreso seguimos revisando más información y ya estamos de vuelta.